Buenos días a todos. Mi nombre es la arquitecta Claudia Pilar, soy arquitecta. Realicé una serie de capacitaciones en distintas áreas, dentro de las cuales, por el tema que vamos a dar hoy, en esta asignatura Seminario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología, se destaca el hecho de haber realizado la especialización en Gerencia de Vinculación Tecnológica, conocida habitualmente como el GTEC, en donde se dio una serie de herramientas para desarrollar la vinculación tecnológica desde la universidad hacia los sectores productivos y el Estado. Agradezco principalmente, o en primera instancia, a la arquitecta Sonia Ferri, que me convoca para dar esta humilde charla. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema que está sumamente de moda, que es un tema hasta, podríamos decir, fetiche dentro de la sociedad actual, y se trata de la innovación. Todo el desarrollo del ser humano se basó en la innovación. Acá tenemos como el ejemplo clásico de lo que es la creación humana, considerada la rueda como un dispositivo tecnológico que permitió el desarrollo del ser humano. Y si uno se pregunta cuál es una innovación de todas estas, y todas lo fueron. Tal vez esta primera idea de usar una piedra de forma circular como rueda es una innovación que, como vamos a ver más adelante, se llama radical, nueva, no existía antes, y posteriormente se fueron dando innovaciones incrementales de pequeños cambios para optimizar diversos aspectos que pueden ser el costo, un uso específico, una adecuación a un usuario X, una mejora a un contexto, por ejemplo, en el cual moverse, etc. Pero esta primera idea disruptiva se denomina una innovación radical. En el desarrollo del ser humano en la historia, los inventos, las invenciones, las innovaciones son muchas, son importantes, son los que hoy nos llevan a la posibilidad de encontrarnos en condiciones de confort, porque el ser humano no se adapta a su medio como hacen los animales, que cambian su pelaje, cambian su contextura, etcétera, o las plantas que se adecuan a cada situación climática, etcétera, sino que el hombre modifica su entorno para hacerlo compatible con sus aspiraciones y necesidades, no solo físicas, sino también espirituales, sino también sociales, comunitarias, etc. En esos desarrollos, fíjense que la rueda aparece en el 3500 a.C., el papel en el 700 ya después de Cristo, los altos hornos en el 1300, y fíjense cómo esta línea del tiempo no está, digamos, geométricamente sistematizada en cuanto a las distancias, ¿sí? O sea, porque se van acelerando todos los procesos de innovación de una forma exponencial, de una forma cada vez más frenética, que nos va permitiendo pasar a la imprenta, al microscopio, la máquina de vapor, las vacunas. Y ahí, entre 1879 y, por decir, 1970, en 100 años solamente, se producen una serie de innovaciones que son las que nos permiten hoy la vida que tenemos, desde la iluminación eléctrica, el automóvil, la radio, la penicilina que permite la sobrevida frente a las bacterias, la televisión, la fibra óptica, internet, microchip. Y desde 1971 a hoy se produjeron muchísimos otros innovaciones que llevaron a que la vida sea la que conocemos hoy en día. Justamente esta situación de pandemia nos demuestra que sin la tecnología, que hoy nos permite estar en contacto por este medio tan que hubiera sido inimaginable en otro momento, es una consecuencia de todas esas innovaciones que se fueron dando en el tiempo. A su vez también la pandemia nos está alertando acerca de algunos, tal vez, decisiones, usos, comportamientos del ser humano que no son tan adecuados para la vida en comunidad sobre el planeta, que es en definitiva una aldea global, y nos está haciendo pensar sobre muchas prácticas que teníamos
decíamos, y que, por ejemplo, nos remiten a la idea del resurgimiento del prosumidor. A partir de la revolución industrial, el ser humano separa su producción de su consumo. Antes la gente vivía en granja y producía lo que consumía, tal vez intercambiaba alguna poco de exceso con otro que tenía algo que a él le faltaba, pero básicamente había una idea de que se era autosuficiente. Posteriormente de la revolución industrial, todo eso se separa y cada uno, incluso la gente, por ejemplo, estudiaba en la casa, o no se estudiaba, y todo eso hace que se separe, aparezca una cuña invisible, dice Alvin Toffler, entre la producción y el consumo. Y actualmente, por los medios tecnológicos y los accesos, hay un resurgimiento del consumidor. Fíjense que cada vez más la gente hace sus propios videos, por ejemplo a nivel tecnológico, está la posibilidad de generar la propia energía. Las mujeres hemos aprendido hasta a teñirnos, a pintarnos, porque antes lo hacíamos, terciarizábamos una serie de cosas, que hemos aprendido a cocinar, porque en un momento no se podía ni comprar comida afuera. Es decir que esa idea de volver al hogar como núcleo nos interpela como arquitectos a revisar también un poco la conformación de los espacios. Fíjense que también, ahora yo en este momento estoy dando la clase y tuve que avisar a mis hijos, a la gente que está en mi casa, de que estoy hablando sola frente a una computadora, que no vengan a interrumpir, y eso en tal vez los espacios unificados que a veces se usan en la construcción no es muy factible. O sea, necesitamos otra vez tal vez unos espacios más pequeños, volver a tener la oficina en la casa, que en un momento era como un pecado decir de que uno ponía el estudio dentro de la casa, porque los clientes te van a molestar todo el tiempo, porque no vas a tener una separación entre tu vida personal y profesional. Bueno, y en realidad la no separación entre vida profesional y personal apareció con el BlackBerry, digamos, con la idea de que uno tenía una especie de cadena pesada que unía a la vida personal y profesional sin límites, sin separaciones. Es decir, que todos esos cambios nos están llevando a que repensemos nuestros propios espacios, también con cuestiones de ventilación, de dirección, de sanidad, de distanciamiento, etc. Es decir, que los desafíos que nos plantea esta pandemia aparecen como muy interesantes para resolverlo desde la arquitectura. Pero acá les tiro unas palabras que a veces son más o menos usadas como sinónimos. Innovación, pero también invención, creatividad, imaginación. ¿Qué es lo que distingue estas palabras entre sí si es que lo vamos a usar con cierta precisión? La imaginación es esa capacidad que tiene el ser humano de pensar cosas que hasta pueden ser totalmente ajenas a la realidad, que podrían ser la ciencia ficción, por ejemplo, es decir, cosas que no se puedan llevar a la práctica, pero que están muy buenas como ejercicio creativo o de ruptura de ideas previas que nos posicionan en situaciones totalmente fuera de lo que se puede llegar a implementar, y de hecho toda la cinematografía de la ciencia ficción se basa en esa imaginación. La creatividad, por otro lado, tiene que ver con la realidad, pero no necesariamente llega a concretarse. Una invención es un paso más. Tiene que ver con la realidad, se concreta, se hace, pero no necesariamente cumple con todos los requisitos de la innovación. ¿Y cuáles son los requisitos de esta innovación? Una serie de aspectos que tienen que ver con lo humano, con lo económico y con lo tecnológico, que vamos a ver ahora con más precisión. Entonces, podríamos definir a la innovación como el proceso de desarrollo y aplicación de una idea. Tengo que aplicar esta idea para pasar a la fase de innovación. Creatividad es pensar cosas nuevas. Innovación es hacer cosas nuevas. Las ideas son útiles a menos que sean usadas. Son inútiles a menos que sean usadas. La prueba de su valor está en su implementación. Es decir, en la medida que
una idea creativa se implemente con éxito, que sirva a las personas, que tenga una viabilidad económica y una factibilidad tecnológica, estamos en presencia de una innovación. ¿Cómo está conformada la palabra innovación? In, como prefijo, se refiere a la introducción de algo, algo que aparece. Nova se refiere a renovar, hacer de nuevo, cambiar, a la novedad, en definitiva todo lo que tiene que ver con lo nuevo. Y sion, como sufijo, implica la actividad o proceso, es decir, no es que yo me siento y pienso cosas muy interesantes, sino que las llevo a la práctica. En eso la innovación lo que tiene es acción. Existen distintos tipos de innovación, es decir, no solamente uno piensa que inventar la rueda es una innovación, sino que uno puede innovar en qué? En productos, que sería tal vez lo primero que uno piensa como innovación, en procesos. Fíjense que de alguna manera la educación tuvo que generar con esta situación de cuarentena, pandemia, distanciamiento social preventivo y obligatorio, una serie de procesos nuevos que incrementaron la virtualidad, que permitieron el intercambio, que viabilizaron la posibilidad de que sigan estudiando ustedes, que sigamos acercándoles nuestros conocimientos también desde nuestra parte. Es decir, que en esos procesos hubo cambios muy importantes que se basaron sobre todo en algo que existía previamente, que era la UNE virtual, mecanismos de vinculación como es este Zoom, etc. Pero básicamente todo esto se aceleró de forma exponencial, se catalizó el procedimiento y hoy nos encontramos bastante habituados a estas metodologías que parecían, si yo decía, tal vez en febrero de este año, que íbamos a estar dando clases durante todo un año de forma virtual, ustedes tal vez no me creían, pero bueno, la realidad nos chocó contra este desafío y acá nos encontramos tratando de sortearlo de la mejor manera posible. Se puede innovar en servicios de todo tipo, en servicios personales, públicos, etcétera. Se puede innovar en organizaciones, de qué manera nos distribuimos el trabajo, de qué manera repensamos la forma de distribuirnos, de comunicarnos con el cliente, y se puede hacer innovaciones de mercado. Pero en dos grandes formatos, en un grado de innovación incremental, es decir, cuando existe ya este producto, este proceso, este servicio, estas organizaciones de mercado, y yo le voy agregando pequeñas mejoras, pasito a pasito, que van mejorando ese producto, ese proceso, etc. Es decir, que se va dando de forma pequeña, en pequeños incrementos. Responde a tácticas coyunturales y son fácilmente recuperables o rentables en el tiempo porque uno se basa sobre algo que más o menos ya conoce. Mientras que la innovación radical es romper la caja, un cambio profundo en la introducción de un nuevo producto o servicio que no se conocía antes y responde a estrategias de mayor plazo, por supuesto mayor riesgo, porque puede ser que el mercado no lo acepte, y también pone en juego la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, para usar un producto y sus desarrollos de innovaciones, vemos que la primera idea del teléfono fue realmente una innovación radical. No existía el teléfono y se creó el teléfono. Posteriormente se fueron dando mejoras incrementales. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que sea inalámbrico apareció como también una mejora, ya diríamos, radical del teléfono. Posteriormente, lo que fueron los móviles fue nuevamente una ruptura totalmente radical de la idea del teléfono y se fueron generando pequeñas resoluciones incrementales hasta que, por ejemplo, aparecen los smartphones y nuevamente ya es una innovación radical, porque nosotros estamos pasando de un teléfono que solamente era para comunicarse, para hablar, o sea, la idea de para qué sirve, y pasamos a un elemento que tiene nuestro mail, que tiene nuestro Facebook, que tiene nuestras fotos familiares, que tiene otra serie de aplicaciones, que ustedes pueden estar viendo esta clase por ese medio,
pueden rendir un parcial por un celular. Es decir, que realmente el smartphone aparece como una innovación radical que modifica la vida de las personas y que les da ciertas prestaciones que eran imposibles de pensar en un elemento de comunicación punto a punto que era el que teníamos al principio de este proceso. Y vemos que en pocos años se va dando toda una modificación de este elemento del teléfono celular o móvil que empieza a adquirir una relevancia en nuestra vida cada vez más fundamental. De hecho, hasta cierta dependencia, un cierto vicio, una cierta preocupación cuando no lo tenemos, etcétera, que nos habla de cómo esta tecnología modifica las formas de vida. Entonces, retomando algo que dije muy rápido, la innovación requiere tres elementos. Tiene que tener una deseabilidad humana, es decir, tiene que ser útil, importante, deseable para el ser humano. Tiene que ser viable económicamente, es decir, que tenga una rentabilidad que lo haga lógico de ponerlo en el mercado. Puede haber innovaciones que no tengan una viabilidad económica o por lo menos en un momento específicamente histórico dado. Y debe ser factible tecnológicamente. Tenemos que poder construir, fabricar, llevar a la práctica, monitorear, no sé, lo que sea, porque como dijimos, nuestras innovaciones no solo son productos, sino servicios, organizaciones, mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estos tres elementos siempre tienen que estar presentes para que la innovación se complete, se llegue a la práctica. Para eso hay que repensar muchas cosas sobre la información, la comunicación, la cultura, el conocimiento. De hecho, la innovación tiene que ver con un movimiento o una tensión entre un conocimiento científico y un conocimiento técnico, y en un proceso de pasar a conocimiento explícito ciertos conocimientos tácitos o implícitos. En la medida que el conocimiento sea explícito, puede ser transferible, puede ser codificado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conocimiento dentro de una institución, tenemos un conocimiento tácito, explícito, no documentado, eso restringe su transferencia, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos una persona que sabe mucho dentro de una empresa, pero no lo comunica a los demás. El día que esa persona se jubila, fallece o se vincula a la empresa, se pierde todo ese conocimiento. En cambio, en una organización es necesario pasar a una posibilidad de explicitar y codificar ese conocimiento que va a permitir que se transfiera a lo largo del tiempo. También que sea posiblemente cuestionable, modificable, mejorable. Es decir, que este procedimiento en toda organización de pasar esos conocimientos tácitos internos a explícitos y transferibles tiene que ver también con la innovación. De hecho, detrás de toda innovación también hay una serie de impactos, externalidades negativas, ambientales, que llevan a todo un proceso de innovación y a toda una obsolescencia programada de los productos tecnológicos que usamos. Muchos de nosotros cambiamos en la medida de nuestras posibilidades económicas del celular porque salió uno nuevo, no porque el anterior no funciona. De hecho, eso genera todo un volumen de residuos, que se llama RAE, residuos informáticos, y que es necesario gestionar porque de hecho no están pensados para ser desarmados y vueltos a reincorporarse. Entonces, de hecho, la basura tecnológica es hoy una realidad importante a nivel internacional. Y esa tendencia minimalistas de vida, donde tenemos altas prestaciones tecnológicas, altas comunicaciones, etcétera, tienen una contracara que es toda la contaminación que se está produciendo en todas las partes del mundo con todos estos residuos informáticos, electrónicos informáticos que aparecen y que no están planeados para ser desensamblados y pasados nuevamente a un proceso de reciclaje, sino que se piensan para que sean obsoletos y que de esa manera pasen a conformar nuestros grandes
digamos, basurales en todas las ciudades del mundo. Eso es como para que pensemos que también una innovación sería pensar el producto en todo su ciclo de vida y no solamente hasta que alguien lo compre, sino que ver qué pasa el día después que deja de ser usado y qué posibilidades habría de reinsertarlo como materia dentro de un ciclo de vida virtuoso en el paradigma de la economía circular. Para Schumpeter, que es como un referente importante de la innovación, de los procesos organizacionales, la innovación es introducir cosas nuevas de los factores de producción, modificando profundamente todo sistema productivo anterior, produciendo la ruptura del estado estacionario y el inicio de un nuevo desarrollo. Para eso, para que exista innovación, es necesario articular, mover, interrelacionar por lo menos tres aspectos o extremos de un triángulo que Sábato, Jorge Sábato, desarrolló, conocido como el triángulo de Sábato. Y tiene que ver con que toda innovación tiene que relacionarse con una infraestructura científico-tecnológica, con una infraestructura productiva que lo pueda llevar adelante, y un gobierno, una situación estatal, que favorezca esa innovación y que la lleve a poder producirse. Dentro de cada uno de, aparte de las interrelaciones entre cada uno de estos extremos, de estos nodos del triángulo de Sábato, existen interrelaciones adentro del sistema científico-tecnológico. De hecho, si uno mira el sistema científico-tecnológico, es realmente todo un mundo aparte, donde tenemos, por decirle, la universidad, el CONICET, el INTA, el INTI, el BAP, todas las organizaciones de investigación que existen, y también debería existir la empresa dentro del sistema científico-tecnológico, pero eso es algo que no sucede en la Argentina, pero sí en otras partes del mundo. Una estructura productiva que lamentablemente está muy golpeada en nuestro país y que realmente imposibilita muchas ideas de innovación. A pesar de eso, nosotros sabemos de que realmente la Argentina siempre tuvo una capacidad de innovación muy importante, que es necesario que no la dejemos de lado, y un gobierno que favorezca con créditos, con incentivos, con mecanismos, etcétera, este triángulo virtuoso, que es conocido también por otra versión posterior como el modelo de la triple hélice, y que habla de que, bueno, que esos tres elementos, esos tres nodos, tienen que, digamos, entrar como en ebullición, en movimiento, como una hélice para que se conecten. Y, por ejemplo, dice que las universidades, aparte de la investigación, tienen que tener las incubadoras de empresa. De hecho, la Universidad Nacional del Nordeste tiene una incubadora de empresa, la UTN tiene una incubadora de empresa, que son como mecanismos. Una incubadora que es un espacio donde un bebé que se encuentra vulnerable por determinadas situaciones físicas, tiempos de maduración, etcétera, requiere de un espacio controlado de contención y cuidado. Bueno, una incubadora de empresa tiende a que esa empresa, que en su primer momento es muy frágil frente a un mercado voraz, que no le da las mejores condiciones, la contiene hasta que pueda salir afuera de ese espacio contenido. Empresas que también tengan inversores privados en actividades de I+D, las siglas I+D más I minúscula significa investigación, desarrollo e innovación, y es lo que se está buscando cada vez más. Y el Estado con legislaciones, subvenciones, regulación de la propiedad intelectual, etc. Entonces, esta idea del triángulo de Sábato se incrementa o se perfecciona con esta idea del modelo de la triple hélice, que nos especifica un poquito más toda esta situación. ¿Qué entendemos por cambio? Cuando hablamos de sustitución, hablamos de un cambio por algo similar con igual resultado. Sustituyo una cosa por otra. Reemplazo significa que cambio algo diferente con diferentes resultados.
Transformación es el cambio de la forma, la modificación es el cambio de un elemento entre todos, es decir, una parte del todo, una modificación parcial. La renovación ya ahora es un cambio total. La mudanza significa el cambio de lugar y la conversión el cambio de valor. Son todas palabras que aparecen en la idea de cambio. Algunas de las estrategias que nos llevan a las posibilidades del cambio son la necesidad de la motivación. Sin motivación no existe una zanahoria, no existen ideas de por qué cambiar, por qué innovar, por qué es necesario innovar. Tienen que haber medios propicios, tiene que haber investigación y tiene que haber dinámica para trabajar en equipo. Fíjense que en ese sentido la Facultad de Arquitectura es el proceso de formación que se fomenta en la Facultad de Arquitectura tiene muchos de estos elementos que ustedes tienen que optimizar, que tienen que catalizar, porque realmente tenemos ciertas capacidades para innovar que se carecen en otras carreras donde la innovación, la creatividad no aparece como un valor a desarrollar de forma realmente consciente en las mismas. De hecho, tienden a dar un contenido y que el alumno lo repita lo más parecido posible. En cambio, en arquitectura, con todos los aspectos negativos que ello conlleva, porque de hecho no es una carrera sencilla ni emocional ni intelectualmente, sino que nos posiciona en esa idea de que permanentemente tenemos que estar creando, desafiando la innovación y llevando a la práctica ideas, trabajando siempre en equipo e investigando, porque cualquier proceso arquitectónico requiere de una pequeña investigación que yo llamo clínica. ¿Qué quiere decir? La investigación científica es un proceso realmente metódico, validado científicamente, que tiene reglas, etc. Pero para diseñar una casa o cualquier programa que le plantee en un taller, etc., uno realiza una pequeña investigación. Esa pequeña investigación tiene que ver con el sitio, tiene que ver con el programa arquitectónico, tiene que ver con qué otras soluciones ya se hicieron para no estar inventando el agujero del mate, como decimos de forma coloquial. Es decir, que nosotros tenemos que conocer el estado del conocimiento para poder innovar. Si nosotros no sabemos qué se hizo hasta ahora en hoteles, en fábricas, en parques, vamos a estar queriendo parecer creativo de cosas que ya existen. Entonces, por eso nosotros siempre en arquitectura hacemos lo que se conoce como la investigación de modelos o el estudio de modelos o casos, que siempre nos viene bien como para abrir la mente y sobre todo saber qué está hecho. Nosotros no tenemos que parar en la situación actual para poder dar nuevos pasos en ese proceso de innovación. A veces ese proceso de innovación significa volver atrás, pensar cómo se hacía antes, y tal vez ahí hay también una innovación. De hecho, la arquitectura bioclimática, tan de moda actualmente, tiende a recuperar todo lo que se dejó de lado por distintos motivos, porque volvemos al tema de la revolución industrial, creímos que no dependíamos del ambiente, que podíamos a través de la tecnología resolver todos nuestros problemas, y la nueva conciencia ambiental nos lleva a la idea de que tal vez hay que buscar esas respuestas en la propia naturaleza, que ya la teníamos mucho más internalizada en esos momentos que todavía éramos prosumidores y conocíamos si iba a llover o no, si venía la tormenta o no, si era mejor quedarse en la casa porque iba a hacer frío, o prender o conseguir leña porque se tenía el frío, o abrir las ventanas porque iba a hacer calor, etc. Es decir, que esa sensibilidad que tenía el ser humano antes de tener tantas herramientas tecnológicas, empieza a ser nuevamente valorada en la arquitectura bioclimática. Y bueno, hay muchos recursos, innovaciones, ustedes están viendo que están permanentemente en el proceso creativo y de desarrollo de la arquitectura. El pensamiento tecnológico es una estrategia creadora que combina las ciencias blandas, que serían las ciencias blandas, la filosofía, la psicología, la información y la comunicación, con las ciencias duras, que tienen que ver con el uso de los elementos mecánicos, electrónicos, para producir un cambio, elaborando proyectos estratégicos. La palabra estrategia es una palabra que surge de la industria bélica, digamos, de la
guerra, donde se busca realizar, planear ciertas cosas a grandes rasgos para poder llevar adelante exitosas campañas. Mientras que las soluciones tácticas tienen que ver más con coyunturales, con situaciones así puntuales y resuelvo de tal manera. Mientras que una estrategia es una visión más panorámica, una resolución táctica es una resolución más desde la agencia y que tiene que ver con el intercambio, con el vínculo específico de cada situación dada. Estos proyectos se basan en la contextualización, o sea, ningún proyecto tecnológico puede desprenderse del sitio histórico y geográfico y las posibilidades que tiene cada situación dada, las necesidades de los usuarios, la utilización de técnicas pertinentes y la necesidad de autoevaluar para retroalimentar los sistemas y los procesos, es decir, ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. En este sentido, una recomendación para ustedes, para la vida, es tratar de desarrollar estrategias metacognitivas en todo su proceso de formación. ¿Qué es la metacognición? Es aprender a pensar de qué manera pensamos, de qué manera aprendemos. Entonces, cuando a ustedes les vaya bien o les vaya mal con una materia, tómense un tiempo para pensar qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué podrían haber mejorado, no como un proceso de rumiar y de pegarse látigos en la espalda, sino para mejorar, sino para ser la mejor versión de ustedes mismos, y en ese sentido las herramientas de pensar metacognitivamente su proceso de formación los va a ayudar para poder subsanar aquellos aspectos que no tienen con tanta fortaleza y potenciar aquellos que sí tienen. Fíjense que un educador que es Gardner, Howard Gardner, nos habla de que tenemos inteligencias múltiples, donde tenemos la espacial, que sería una de las en la arquitectura más importante, físico-matemática, neurolingüística, intrapersonal, extrapersonal, le agregó la naturalista, etc. Y bueno, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ver cuáles son nuestras inteligencias para posicionarnos en ellas y subsanar aquellas que necesitamos, que no las tenemos tan fuertes, y tratar de llegar a ciertos niveles mínimos, a un nivel de flotación que nos permita, por ejemplo, si no nos cuesta comunicarnos, estamos en realidad en problemas en el resto de todas las otras disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, tratar de buscar una manera de comunicación que sea gráfica, que no tenemos la posibilidad de ser muy locuaces, etcétera, o de ser muy comunicativos. Bueno, eso era una cuestión aparte y una especie de recomendación para la vida. Innovación y mejoramiento son el común denominador de todo proceso de cambio, ¿sí? Nosotros, si en una organización decimos queremos mejorar, en general todos están de acuerdo. Ahora, cuando queremos innovar, empezamos a tener un poquito de miedo de cómo eso va a afectar nuestra zona de confort. Innovar significa salirnos de esa zona de confort. Y como dice Stanislaw Bachrach, que le recomiendo que miren, algunos TEDx que él tiene, muchas cosas por YouTube. Él tiene un libro que se llama Ágilmente, que habla sobre la creatividad, y otro que se llama En Cambio, que habla sobre ese tema del cambio. En general es un proceso doloroso, es un proceso que genera incertidumbre, que genera suspicacias. Entonces es necesario que exista una serie de compromisos que vamos a ver adelante. Están vinculados los conceptos de calidad y excelencia. Obviamente todo cambio produce, por un lado, recelos, temores, rechazo, miedo. Todo cambio produce miedo. Y el miedo no es ni bueno ni malo. El miedo es lo que permitió al ser humano correr cuando vio un depredador. Pero si ese miedo nos acompaña permanentemente, vamos a entrar en lo que se llama un estrés crónico, en una situación de pánico que no nos va a ayudar a avanzar. Entonces, hay que gestionar el miedo para poder superarlo y llevarlo a un lado positivo. Hacelo aún con miedo, ¿sí? Porque de esa manera no solo se van a sentir ustedes más satisfechos, es decir, vayan a rendir aún con miedo.
Eso no significa me tiro a la pileta y veo si salgo bien. Significa estudié, leí todo lo que sé, amplié los conocimientos, comparé, trabajé con otros compañeros, etc. Creo que estoy en condiciones, tengo miedo, pero lo mismo me presento a rendir porque creo que estoy en situación de poder aprobar. Esa es mi opinión. Si ustedes quieren tirarse a la pileta sin agua, métanle, ya es su decisión propia. Pero por otro lado, ese cambio, esa innovación, ese mejoramiento, lleva a una responsabilidad, a un compromiso, a evidenciar una decisión grupal o personal. Entonces, obviamente, salirse de esa zona de confort significa un proceso emocionalmente muy demandante, pero que nos puede llevar a satisfacciones altamente enriquecedoras en nuestra formación. Para eso tenemos que analizar en qué contexto vamos a realizar esta innovación, para quién o para quiénes se realiza esta innovación, con qué propósitos, cuáles son los fines para la innovación, con qué recursos humanos contamos. En este sentido, ahora vamos a hacer todo un paréntesis de la necesidad de la inter, multi, transdisciplina para poder abordar una innovación y dónde y cuándo realizarla. Y acá ejemplos de las cosas que se están haciendo en el mundo, de innovaciones que nos pueden un poco inspirar, que tal vez se nos salen de lo que, por ejemplo, vamos a plantear como trabajo práctico, pero que nos hablan de que esta innovación aparece en el mundo como cada vez más, más factible, más técnicamente factible, económicamente viable y humanamente deseable. ¿Qué sucede cuando uno se encuentra frente a realmente una innovación? Tiene la posibilidad de registrarlo como una propiedad intelectual. En la Argentina existe un instituto que se denomina INTI, con error ortográfico sería INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es donde se registran las distintas resultados de la propiedad intelectual, que pueden ser el derecho de autor, por ejemplo, una pieza literaria, una canción, incluso el software se registra como derecho de autor. Y la propiedad industrial tiene una variedad de posibilidades de registro que tienen que ver con la patente de invención, que es, digamos, realmente hicimos algo nuevo, creamos la bombita de luz, ¿sí? Entonces yo la patento. Un registro de un modelo de utilidad, que en este caso es ya un tipo dentro de la bombita, una bombita redonda, alargada, en forma de gota, en forma de corazón, qué sé yo. El diseño industrial también va por esa línea. El registro de toda marca, por ejemplo, la arquitecta Ferri tiene su marca comercial de su producto, tuvo que hacer el proceso de propiedad intelectual, y la denominación de origen, que tiene que ver con, por ejemplo, el champán. Supuestamente nosotros tomamos en realidad vino espumante, no tomamos champán, porque solamente champán es el que viene de la región de Francia, que es champán. El Roquefort en realidad no es el queso azul, porque el real es de Roquefort. Y así cada uno de los lugares donde se hizo cada una de esas cosas significan una denominación de origen que también es registrada. Entonces, una vez que ustedes tengan alguna idea que consideren que puede introducirse o puede protegerse a través de esta propiedad intelectual y de esta manera, digamos, tener réditos económicos, ya sea por licenciar una patente, porque se lo use, etcétera, o protegerse de que otra persona ocupe una misma marca, tienen que asesorarse, digamos, jurídicamente para poder llevarlo adelante. Es un proceso que tiene su costo, que lleva su tiempo, pero que no es imposible. De hecho, nosotros como un grupo tenemos registrado 2 diseños industriales, que son los cargadores solares de madera y de metal, que se encuentran en el campus de la UNE. Cuando algún día vuelvan pueden ir a mirarlo. En ese caso no es una invención, porque existe, la idea existía, sino que hicimos nuestros propios diseños y lo hemos registrado para que la UNE y los investigadores que participamos del proceso tengan, digamos, la
que sería como la potestad solamente nosotros de hacer eso. Si otra persona lo copian, nos tendrían que, primero pues, tendríamos que hacer un juicio, y si eventualmente nos quieren comprar el diseño para fabricarlo, nos tienen que pagar un royalty, un leasing, bueno, ahí se ve qué modelo de contrato se realiza. ¿Qué sucede con la propiedad intelectual? Son importantes los tiempos. ¿Sí? Es importante que, por ejemplo, si a ustedes se les ocurre alguna idea muy interesante, tienen y lo publican, porque, por ejemplo, se le ocurrió hacer un artículo sobre el tema, tienen hasta un año para reivindicar su propiedad intelectual. Posteriormente ya pasa a dominio público. Lo que se contrapone a estos sistemas de patentes e invenciones son los secretos industriales. De hecho, Coca-Cola no fue por la patente de invención de Coca-Cola, sino que lo tiene como un secreto industrial bien guardado, que lo saben 2 personas, que tienen la clave, que no pueden viajar en el mismo avión, y en ese caso nadie sabe exactamente la fórmula de la Coca-Cola. Son decisiones, o se patenta y tiene un plazo de duración, no recuerdo exactamente cuándo es, 10, 20 años, y después pasa a dominio público, y de hecho es lo que sucede con las drogas, medicinales, que pasan a dominio público y se pueden vender como genéricos. Entonces, este tema es muy interesante y creo que se relaciona bastante con el tema de la innovación. O sea, la consecuencia de la innovación puede ser un proceso de propiedad intelectual. Tenemos grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos como arquitectos, como urbanistas, como el aumento de la población, el aumento de la pobreza, la urbanización global, todos los problemas ambientales y el cambio climático, cambios sociales, nuevos formatos familiares, nuevos colectivos, aumento de la expectativa de vida. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con la tercera edad es un área para innovar importante. Acá podríamos en cambios sociales hablar también de la pandemia, de nuevos posibles contextos de pandemia que se den de ahora en adelante, de qué manera la arquitectura, de hecho, como decían algunos memes que andaban circulando, era la única vacuna que tenía, porque nosotros como arquitectos hicimos las casas, así que hay que revalorizar la arquitectura como elemento de cambio social. Los nuevos materiales, las nuevas técnicas, los nuevos mecanismos de comunicación, etcétera, etcétera. Y algunas de las innovaciones que ya hoy están totalmente introducidas de forma fuertemente en la arquitectura, pero que no eran habituales hasta hace poco, como la impresión 3D, tanto de modelos como realmente toda la arquitectura, el uso de drones aplicados a la edificación, al registro de espacios, a la cuantificación de tierras, etc. El uso de la robótica en la arquitectura para tareas peligrosas, para tareas de destrucción o de construcción, toda la metodología BIM, que viene a revolucionar totalmente la gráfica, la gestión de la obra, etc., la realidad virtual aplicada a la arquitectura y todo el abanico que nos abre la arquitectura sostenible en cuanto a la innovación, y que a veces, como le digo, vuelve en realidad a recuperar lo que ya sabíamos en tiempos pasados. Pero toda innovación debe ser un proceso colaborativo, ya que la visión segmentada que cada disciplina tiene no colabora con la innovación. Y ahí abrimos un paréntesis para preguntarnos un poco qué son estas palabras que estamos usando. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es un campo, como una especie de segmento, de espacio que tiene un límite, dentro de lo cual se indaga algo más o menos delimitado. Es un cuerpo conceptual relativo a un ámbito particular de la actividad humana y puede o no tener ramas o subdisciplinas. Entonces nosotros dentro de la arquitectura tenemos las tecnologías, tenemos la representación gráfica, tenemos lo que es el diseño arquitectónico propiamente dicho, el urbanismo. Es decir, que puede haber como subramas dentro de la arquitectura, por decirle como disciplina. La multidisciplina es cuando trabajamos de forma superpuesta entre varias disciplinas a la vez, ¿sí? Pero es una mezcla no integradora de varias disciplinas, que cada una conserva su método. Me junto con un geógrafo, me junto con un ingeniero, un arquitecto, etc.,
pero cada uno sigue trabajando dentro de su campo con sus metodologías para aportar algo. Una idea superior ya es hablar de interdisciplina, cuando ya dos disciplinas se fusionan. Y entonces, en estos casos, por ejemplo, aparece la idea de la termodinámica, de la electroquímica, de la fisicoquímica, de la bioquímica, donde empieza como a unirse dos cosas de forma ya prácticamente inseparable. Y ahí empieza como esta interdisciplina en realidad ya genera sus propios mecanismos de trabajo, etc. Pero en general lo que aparece ahora es la idea transdisciplinar. Esta idea introducida por Piaget, que es un pedagogo muy importante en los años 70, implica que existe como elementos que están atravesando nuestra realidad y que no pueden ser abordadas de forma separada por disciplinas o de forma, digamos, puntuales por interdisciplinas o de forma separada pero al mismo tiempo por multidisciplinas, y nos habla de tres postulados: de la existencia de nuevas realidades, de la lógica de los intermedios incluidos y de la complejidad. La realidad nos desafía a abordajes transdisciplinarios, que eso implica también un lenguaje común entre distintos actores sociales. En ese sentido, Morin, que es el que habla también de lo que es la complejidad, nos habla que la transdisciplina es lo que está entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Es el encuentro entre lo teórico y lo práctico, entre lo filosófico y lo científico, como es, por ejemplo, todo el tema ambiental. El tema ambiental no puede ser abordado por una disciplina, sino que requiere todas al mismo tiempo, con un lenguaje común y con una visión que atraviese la misma de forma constitutiva distinta. Y acá con unos gráficos como para que vayamos viendo una idea que las disciplinas pueden ser cosas separadas, las multidisciplinas son como capas que a veces tienen una pequeña penetración entre uno y otro, pero muy leve. La interdisciplina nos habla de que ya estamos hablando de la superposición de conjuntos que se superponen y que tienen un área, y la transdisciplina nos habla de esa mezcla, esa mutación que en realidad está resolviendo problemas concretos, ya no desde visiones segmentadas, sino desde visiones integradas, holísticas. Es decir, que esa separación de disciplinas que fue muy útil en el momento del iluminismo, allá en 1800, donde se separaron las distintas ciencias. Fíjense que los filósofos griegos, etcétera, sabían todo de todo. Después eran matemáticos también. Leonardo da Vinci era un todólogo, ¿sí? Entonces eran como transdisciplinarios. Luego se fue dividiendo para profundizar cada disciplina y ahora nos volvemos nuevamente a encontrar en esa idea de que es necesario lograr abordajes transdisciplinarios de los problemas de la realidad para poder realmente llegar a soluciones. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes frente al cambio? Reconocer nuestras propias limitaciones, o sea, qué sabemos, qué no sabemos, qué tiempo disponemos, aceptar la necesidad de producir un cambio e incorporar el concepto de innovación. En este sentido, la Universidad de Stanford en los años 70, en Estados Unidos, desarrolló un sistema, un mecanismo, un proceso que denominó Design Thinking. Y tiene que ver con 5 pasos interrelacionados. El primer paso es empatizar con el cliente, con el consumidor, con el usuario, definir cosas que se necesitan, es decir, como focalizar en alguna de esas posibles soluciones a ese proceso de empatía, idear soluciones, prototipar, es decir, no largarse al vacío, sino ver primero con soluciones sencillas de qué manera se podría hacer algo similar al producto o al servicio que se quiere llevar adelante, y probarlo. ¿Sí? Estas son las 5 fases básicas del design thinking, del pensamiento de diseño. A ver, veamos cada una de forma un poco más profunda. Decimos que empatizar significa identificar problemas y necesidades, teniendo en cuenta los usuarios en su contexto cultural. Requiere de procesos de observación, de inmersión, obtener datos cualitativos. Es decir,
ante una población cualquiera que decidamos, por ejemplo niños, por ejemplo adultos, por ejemplo yo a mis alumnos, ustedes a los docentes, no sé, buscar algún grupo objetivo y observarlo e introducirse en sus necesidades y ver qué les falta y obtener datos cualitativos. ¿Para qué? Para definir dentro de ese abanico de necesidades, etcétera, algún aspecto a desarrollar, para lo cual es necesario analizar los datos, interpretar los datos, identificar patrones y posibles oportunidades de negocio. Porque digamos que toda innovación siempre tiene como objetivo una mejora económica. Es decir, que hablar de economía no es una mala palabra, sino que es lo que hace posible muchas veces las innovaciones. De hecho, habíamos dicho que teníamos tres elementos: el humano, el económico y el tecnológico. Y ahí se viene la parte más interesante, que tiene que ver con la creatividad. Frente a esa definición de necesidad, largamos ideas, muchas. Cuantas más mejor, aunque sean ilógicas, no importa. Tormenta ideas de todo, no es que se nos va a prender una lamparita, sino que tenemos que tener un rollo de Navidad con muchas lamparitas, y en ese proceso nuevamente es muy importante el trabajo intertransdisciplinario, porque si no, las ideas aparecen otra vez limitadas. Tal vez la solución no viene de adentro de nuestra zona de confort, sino que está por fuera, y puede ser alertado por esa capacidad de trabajar en equipo y encontrarse con otras disciplinas. Entonces, este proceso es el núcleo, el más importante, y cuanto más, mejor, ¿sí? Porque en la medida que después tengamos una carpeta con muchas ideas, es más factible de que exista alguna que sea viable. Y ahí se pasa a una fase de prototipar esa idea, esa innovación, llevándola a una instancia de mecanismos de prueba. Buscar mecanismos económicos y rápidos que puedan poner a prueba la idea y pensar en posibilidades de que sea aprobado por esos posibles usuarios, clientes, para obtener una devolución en un proceso que en realidad no es lineal como se lo estoy planteando desde un punto de vista didáctico, sino que es una espiral que tiene que ver con retomar cada vez de nuevo la innovación, que a veces será una innovación radical, nueva, y otras serán incrementales en la medida que vamos prototipando y probando y teniendo una retroalimentación de los propios clientes. Entonces, ahí yo les propongo un trabajo práctico, que es aplicar de forma muy embrionaria, ustedes todavía no están desarrollando el trabajo práctico de la asignatura, el proceso de Design Thinking para diseñar un producto o un servicio o un cambio organizacional en algo relacionado a la arquitectura y al urbanismo, ¿sí? Pensar alguna cosa que pueda ser una innovación, tanto, como decimos, de todas, ahí después revisen la filmina, de todos los posibles aspectos en los cuales se puede innovar y de los grados que teníamos incremental y radical. Entonces, para eso ustedes van a tener que aplicar esos 5 pasos que vimos. Empatizar con las necesidades de un usuario, que ustedes definan algún segmento, su propia familia, su hermano más chico, su sobrino, su tía abuela que no sabe solucionar algún tema tecnológico. Es decir, ver de qué manera encontrar un nicho del mercado de necesidades reales de un cliente. Definir cuáles son esos objetivos de esa innovación, idear soluciones, muchas, cuanto más mejor, y seleccionar algunas o una para establecer posteriormente cuáles serían sus posibles pautas generales para el prototipado de esa idea e imaginar mecanismos de prueba. Si ustedes van a poder llegar bien hasta este tercer punto, a la idear soluciones, y tal vez económicamente y por problemas, digamos, de la pandemia, etcétera, no puedan hacer un prototipo de eso que se imaginen, pero tienen que verbalizar de qué manera harían ese prototipo y de qué manera lo pondrían a prueba. Harían una encuesta, harían un seguimiento, irían a observar cómo se usa el producto, es decir, de qué manera lo llevarían adelante. ¿Y cómo se presenta este trabajo práctico? En modalidad grupal, no sé si ustedes están conformados como grupos de trabajo, y la entrega se trata de un informe escrito, con gráficos, con
representación de lo que va digamos, que plasmen el proceso de design thinking en una extensión mínima de 3 páginas, que es realmente muy poco, y una máxima de 8 páginas, en donde lleguen a desarrollar esos 5 pasos a través del desarrollo de un producto, un servicio, algún cambio organizacional que sea innovativo en algo que se refiera de alguna manera a la arquitectura y el urbanismo. El modo de entrega es en PDF a través del aula virtual y la fecha de entrega, si les parece, podría ser el 28 de septiembre, es decir, dentro de 2 semanas a través del aula virtual. Les comento ahora a modo de novedad de que está abierta la inscripción al Rally Latinoamericano de Innovación 2020, que es una competencia para estudiantes universitarios. Está sobre todo enfocada a los estudiantes de ingeniería, pero se pueden conformar grupos interdisciplinarios donde van a tener 28 horas de innovación consecutivas entre los días 2 y 3 de octubre del 2020. Se realiza totalmente virtual utilizando una plataforma tecnológica. Va a surgir a partir de que empresas, ONG y otras instituciones propongan desafíos a desarrollar. Ustedes como equipo, si alguno se anima a participar, va a elaborar, presentar soluciones creativas a estos procesos, a estos productos requeridos en la competencia. Los jueces evaluarán y los mejores serán distinguidos. Y acá está el link para poder seguir un poco más esta idea, que me parece que si hacen hasta el 28 de octubre su proceso de design thinking, se encontrarán realmente en forma como para poder desafiarse en 28 horas de innovación consecutiva, conformando equipos interdisciplinarios con algunas ingenierías. Si a alguno le interesa, yo los puedo contactar y ver qué soluciones cómo pueden poner a prueba su capacidad de innovación. Así que eso es todo, muchas gracias, y a innovar, que de eso se trata la vida, a salirse de la zona de confort y encontrar maneras cada vez más creativas que nos lleven a modificar el mundo actual. De eso, de alguna manera, se trata la arquitectura, modificar nuestras realidades para cosas que sean más adecuadas para la vida del ser humano. Muchas gracias por su tiempo y gracias por la invitación de la